Hola amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les quiero enseñar cómo hacer un mini gráfico en Excel de una forma fácil y sencilla. Los mini gráficos nos ayudan a tomar decisiones de forma instantánea porque nos ayudan a comprender cómo son las tendencias de nuestras variables que estamos analizando, ya sea semana a semana, mes a mes o año a año. De esa forma pueden ver esta imagen que estoy mostrándoles aquí. Con esa imagen vamos a construir este aprendizaje de cómo crear mini gráficos en Excel. Vamos a conocerlo. Mira esta imagen. Estos son los mini gráficos. Así puedes crear mini gráficos de líneas, mini gráficos de columnas, mini gráficos de pérdidas y ganancias. Pero ¿cómo se hace esto? No son gráficos que conocemos, como son grandes, gigantes o que tú puedes realizar con muchos datos. Son gráficos que permiten ver tendencias en una sola celda de una hoja de cálculo en Excel. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a conocer cómo realizar estos mini gráficos. Lo primero que voy a hacer es borrar esta información para crearlos de nuevo. Entonces tenemos aquí primero el gráfico de líneas. ¿Qué datos vamos a usar? Voy a usar acciones de grandes compañías tecnológicas en la fecha del periodo septiembre del 2020 a septiembre del 2021. Este ejercicio resume todos estos datos que pueden encontrar fácilmente en la página de Yahoo. Esta es la página de Yahoo Finanzas, que ustedes pueden encontrar la información sobre las acciones. Por ejemplo, si quiero encontrar las acciones de Facebook Inc. y luego me aparece todo eso, le doy en datos históricos y selecciono el periodo de tiempo en que quiero descargar la información. Listo, entonces ya yo tengo aquí resumido toda la información. Estos son promedios de variación de las acciones diarias al finalizar del día con respecto al día anterior. Entonces ya ahí se ve cómo variaron respecto al día anterior y tengo ahí los porcentajes de variación. Los he resumido mensualmente porque saber que las acciones son diarias, entonces eso hay que tener en cuenta la estructura de los datos. Diariamente se ve el valor de la acción si varía o aumenta. Por ejemplo, aquí vemos que en el día 22 del mes de septiembre era una variación positiva, sin embargo en el 23 al día siguiente fue negativa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que las acciones son diarias. Pero si lo resumimos a un mes, entonces tendremos la variación promedio mensual que ocurrió en ese mes. En este caso enero, Facebook tuvo una variación de menos 6.10%. Entonces así, en ese orden de ideas, podemos entonces comenzar a graficar con todos los meses que tenemos disponibles. Vamos a hacer un gráfico de tendencias. ¿Dónde nos ubicamos? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la columna donde están ubicados los datos y, por supuesto, en la columna de mini gráfico de líneas, y vamos a ir en la parte de insertar datos. Y aquí nos debe aparecer esta opción de mini gráficos de líneas. Pueden ver mini gráficos de líneas. Vamos a seleccionar el rango de datos que queremos graficar y le damos a aceptar. Y fíjense que ya han quedado los mini gráficos. Ustedes dirán, ¿pero para qué me sirve eso? Lo que permite estos mini gráficos es conocer tendencias. Si por ejemplo yo quiero saber cuál fue el punto más alto en los meses que van corrido de este año, yo lo que hago es seleccionar el color verde para destacarlo. Y fíjense que los puntos más altos se han coloreado en punto verde. Ahí están, pueden observarlo. Y si yo quiero conocer los puntos más bajos, lo pongo. Si tuviéramos muchos más meses, tuviéramos una tendencia más marcada. Aquí podemos ver que Facebook tuvo unas acciones de un crecimiento desde enero y fue subiendo, pero ahora vienen en caída el precio promedio de la acción mensual. Entonces ese es un análisis sencillo que se podría hacer con estos gráficos. Es importante analizar qué tipo de datos estás teniendo en tu base de datos.
porque de acuerdo a esos datos y a su estructura tú vas a realizar el gráfico de líneas, columnas o de pérdidas y ganancias. Un gráfico de columnas, ¿cómo sería? El gráfico de columnas lo que permite es ver la comparación entre todas estas grandes compañías tecnológicas. Si queremos, por ejemplo, insertar un gráfico de columnas, nos vamos a mini gráficos y columnas. Seleccionamos nuevamente el rango que tenemos, le damos a aceptar y fíjense que ya tiene todos los gráficos de columnas para cada una de las grandes compañías. Se pueden dar cuenta que cada gráfico de columna tiene sus respectivos valores. Es decir, que por ejemplo si miramos el valor que corresponde al mes de junio en Microsoft está en 8.06, pero como tenemos Apple que es mayor y en este mes fueron mayores, vamos a ver el de Twitter que está un poco más elevada la variación en ese mes. Fíjense que no muestra con relación a la variación que tuvo Microsoft una diferencia. Pareciera que Microsoft tuvo una variación en ese año mucho mayor a la de Twitter, pero en realidad no fue así. Pero vamos a ver entonces qué sucedió. Por supuesto, estas comparaciones se harán con respecto a la cantidad del mercado que tienen. Involucrar a Twitter quizás, que es una red social para un cierto sector, un sector específico, entonces ya hay que entrar a analizar qué datos están analizando y con qué los están comparando. Sin embargo, podemos mejorar esta gráfica de columnas y ponerla en la opción en el que el eje, tanto el eje para todos los mini gráficos sea igual. Miren que ya ahí va mejorando y aquí le doy en opción valor máximo el eje vertical también. Se ajustan con relación a las variaciones. Entonces ya ahí podemos entrar a analizar correctamente y fíjense que las variaciones no suelen ser muy grandes con relación a las digamos comparaciones que tú realices. Si yo quiero entonces establecer que el punto más alto es el color verde y el punto más bajo es el color rojo, simplemente me voy aquí en color de marcador y así lo he marcado. Y ahí podemos entender cuáles fueron los puntos o los picos más altos y cuáles fueron los más bajos. Y es fácil analizarlo de esa forma. Pero este gráfico de columnas, como les digo, no es específico para esto. Es más bien un gráfico de tendencia lineal para saber cómo fue la variación y eso sí permite hacer un análisis. El gráfico de pérdidas y ganancias, que es en el mismo método que usamos de insertar y cargar los datos que estamos usando. Fíjense que ya se ha marcado el gráfico. Este sí dice exactamente en qué meses perdieron y en qué meses ganaron las acciones. Eso sí muestra claramente, por ejemplo, que analicemos Facebook, que la línea de Facebook tuvo en enero y febrero 2 puntos negativos y el resto de meses ganaron. Sin embargo, en septiembre, a la fecha del 18, va a la baja. Eso ya es el análisis que se le puede realizar y quizás a fin de mes Facebook cierre con una acción más grande. No lo sabemos, entonces ya podríamos analizar los datos de esa forma. Fíjense que yo he creado una tabla dinámica con estos resúmenes de datos. Entonces si yo quiero, como he tomado un año desde septiembre a septiembre, entonces yo le puedo decir seleccióname solamente el mes de septiembre del año 2020. Entonces aquí solamente va a mostrar de septiembre a diciembre del año 2020 y fíjense que automáticamente estos gráficos o mini gráficos se actualizan. Eso es una ventaja de tener estas tablas dinámicas. Sin embargo, es bueno saber que deben tener todos los datos completos porque muchas veces se sobreescriben. Si por ejemplo tenemos más meses, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 9 meses y si en el 2020 tuviéramos 10, en el gráfico de línea se sobreescribiría la información dañando estos gráficos de línea. Entonces hay que saber hacer esta tabla dinámica. Ese es un ejemplo. Fíjense que aquí queda marcada al límite con este gráfico de línea y no se sobreescribe encima y no se daña el gráfico de línea. Ese es un tip que le doy muy importante. Entonces ahora vamos a conocer teniendo una tabla. Yo voy a tomar estos datos, los voy a copiar y los voy a pegar en esta tabla. Fíjense que ya aquí los he pegado. Supongamos que en el mes de octubre, noviembre y diciembre no tenemos los datos.
esto es muy importante que sea tabla. ¿Cómo sabemos que es tabla? Cuando sale esta pestaña que está aquí, diseño de tabla, salen las opciones disponibles para, por ejemplo, si yo quiero fila de totales, me sale fila de totales. Si yo quiero última columna, me sale última columna. Si quiero la primera columna subrayada, me sale la primera columna subrayada, y así. Con estas opciones nosotros podemos aplicar filtros, crear segmentación de datos. Pero ya estos son datos resumidos, así que no es necesario aplicar filtros. Sí es importante para que los mini gráficos se actualicen automáticamente. ¿Qué pasa si yo en el mes de octubre sé cuál es el dato de Facebook en la variación promedio mensual de su acción? Entonces, por ejemplo, si varió en vamos a exagerar, un 20%, entonces fíjense cómo el pico se eleva de inmediato. Y si siguió variando en un 25%, y si siguió creciendo, y mejor dicho, Facebook creció tanto que su acción ya varió un 30% en ese mismo mes de diciembre, fíjense cómo va variando la tendencia, y ahí sí uno puede entrar a analizar datos anuales y con mayor facilidad. Si yo quiero, por ejemplo, escribir simplemente el dato de diciembre para Twitter, que varió en un 25%, fíjense que no me va a editar el valor. ¿Por qué suceden estas situaciones o se presentan? Porque muchas veces no desconocemos los valores de octubre y noviembre. Entonces, si lo desconozco, simplemente coloco un punto y de inmediato se actualiza para el mes de diciembre. Obvio, esto no es, digamos, lo correcto, porque lo ideal sería tener estos datos y esta información, porque esto supone que estos valores aquí en este mes de octubre y noviembre fue 0, y pues como no los tenemos, los ponemos en forma de punto o missing values, que son valores desconocidos. También podemos, digamos, ya ir agregando información de todos los datos para que, y si queremos ponerlo negativo para que exageremos un poco, miren cómo baja la tendencia entonces de Apple, y de esa forma práctica ustedes pueden ir editando. ¿Qué sucede con el gráfico de pérdidas y ganancias? Es lo mismo, van apareciendo constantemente. Vamos aquí a borrar y vamos a crear el gráfico de pérdidas y ganancias con la misma información. Ojo que tienen que seleccionar todos los datos de la tabla, incluso los que están en blanco, para que se les pueda actualizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es añadir estos datos. Fíjense que aquí hay datos en blancos. Si yo hago esto, me aparece pérdidas y ganancias, si los muestra, pero el gráfico de línea no, porque son gráficos de tendencia que tienen que ir unidos. Si coloco aquí menos 30 y coloco aquí menos 30, fíjense que me marca cuáles fueron los meses en los cuales hubo pérdida, y de esa forma puedo tener un mini gráfico sencillo que me explique toda la información de esa tendencia que tienen las acciones para estas grandes compañías tecnológicas en el año 2021. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo más contenido como este. Muchas gracias.